En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión de la Comisión de Zonas Extremas. El acta de la sesión número 8 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 9 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un oficio de la señora ministra del Medio Ambiente, por medio de la cual hace llegar respuesta al oficio 8 de la Comisión, donde se solicita información acerca de la contaminación ambiental en la región de Tarapacá, la presencia de metales pesados en el río Loa y la contaminación que origina la industria pesquera en la zona. Al respecto, consultado a los Seremi de Tarapacá y Antofagasta, este último informó que se encuentra en curso el denominado diagnóstico del caudal ambiental del río Loa y acompañó un CD con información y estudios asociados a la cuenca del referido río, en particular información sobre calidad de distintas matrices ambientales que ha sido elaborado por instituciones públicas y académicas. En segundo lugar, señora presidenta, se ha recibido una nota de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, por medio de la cual solicita a la Comisión de Zonas Extremas Antárticas Chilena que, si así lo estimare conveniente, se sirva a generar un debate en torno a la necesidad de actualizar, modificar o perfeccionar los incentivos. Sí, que tengo cortado el... Claro, incentivos para generar el desarrollo de las zonas extremas. En tercer lugar, se ha recibido un oficio del jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, por medio del cual informa que el señor Alfredo Moreno no podrá concurrir a la sesión del día de hoy, debido a motivos propios de su cargo que lo han obligado a trasladarse a la región de la Araucanía. Y finalmente, en cuarto lugar, se ha recibido un correo electrónico del secretario de la Alcaldía de Puerto Natales, por medio de la cual excusa la participación del alcalde por problemas de agenda. Termina la lectura de la cuenta, señora presidenta. Muchísimas gracias. Se ofrece la palabra respecto de la cuenta. Diputado Miguel Ángel Calisto. Presidenta, en la misma línea de lo que dice la Comisión de Relaciones Exteriores, en el punto número 2, yo también en la última comisión de zona extrema planteé la necesidad que podamos discutir en esta comisión la necesidad de los instrumentos de fomento para las zonas extremas. Por lo tanto, me parece muy atingente este punto para que podamos ponerlo en tabla prontamente. Gracias. Gracias, diputado Miguel Ángel Calisto. Entiendo que por lo menos para la próxima semana está considerado, así es que se va a concretar ese contenido y ese objetivo en la sesión. En el día de hoy había uno de los objetivos de la sesión que estaba contemplado, que era recibir en audiencia... Perdón. No se preocupe, diputado Galleguillos. Yo más que nada, presidenta, y las buenas tardes para todos los presentes, y saludar a nuestra senadora Goik, su presencia. Marcar un precedente, no es primera vez que autoridades se excusan y siempre aducen problemas de agenda. Entonces quiere decir que esta comisión invitó anoche. No creo que haya sido así. Estas invitaciones se hacen con tiempo, con antelación. Por lo tanto, creo que el tema de la agenda no justifica la ausencia. Entonces, si vamos a ser los parientes pobres, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados, como comisión estoy hablando, ¿qué es lo que habría que hacer para que las autoridades vengan? Nosotros somos tan autoridades como ellos. Yo no quiero entrar más al fondo, ¿cierto?, políticamente hablando. Nosotros somos elegidos popularmente. Las autoridades son designadas. Yo no digo que nadie... participo en que nadie obliga a nadie, pero creo que tengan un poco de respeto en esto, porque no es primera vez que nos pasa. Recuerdo en la invitación al subsecretario de Desarrollo Regional, a Felipe Salaverry, hubo que hablarle duro para que viniera. ¿Y por qué tenemos que estar haciendo eso? Y lo del alcalde lo encuentro impresentable, porque en realidad creo que son temas que atingen exclusivamente a esa área, a esa zona, a esa jurisdicción. Pero bueno, voy a creer que es un problema de agenda. Esta tarde, por ser benevolente, presidenta, he dicho. Muchas gracias, diputado Galleguillos. Diputado Gabriel Boric. Perdón, no me quedó claro, o sea, entendí que se excusaba Moreno, pero ¿el Ampuero viene? Pero pero el ministro Ampuero viene. Ya. Sí, está presente, sí. Como efectivamente lo señalaba el diputado Galleguillos, en el día de hoy estaba contemplada por lo menos la visita del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno,
pensando justamente en la visita que iba a realizar ante esta comisión de zonas extremas el alcalde de Puerto Natales y su consejo municipal, quienes se excusaron por algunas actividades que eran incompatibles justamente con el horario de esta sesión. Y el objetivo era evaluar las condiciones y situación del antiguo hospital Augusto Esman Burgos y compartir los proyectos sociales en carpeta de ese recinto con el Ministerio de Desarrollo Social. En virtud de que el Consejo Municipal se excusa, tampoco hay representatividad del Ministerio de Desarrollo Social. Distinto es el otro objetivo de la tabla y de la sesión del día de hoy, que era recibir a el ministro Alberto Espina y Roberto Ampuero, para efectos de darle continuidad al estudio del proyecto de ley originado en el mensaje que establece el Estatuto Chileno Antártico. Ese es el tema que estaba en segunda prioridad en el día de hoy y por tanto vamos a recibir a ambos ministros, que entiendo que está presente, por lo menos el ministro Roberto Ampuero se encuentra, entiendo que el ministro de Defensa también, así que podríamos brindarle el espacio para que puedan ingresar. Alejandra. Gracias. ¿Qué pasan los asesores también, hija? No. Y con su equipo de asesores, venían con asesores, Alejandra. Gracias. Bienvenido, ministro. El ministro de Defensa está aquí, viene enseguida. Viene en camino el ministro de Defensa. Abordábamos justamente que uno de los objetivos de esta sesión de la Comisión de Zonas Extremas era continuar con el estudio del proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico, y es en razón de aquello que tenemos al ministro Roberto Ampuero en el día de hoy. Va a estar también con nosotros acompañándonos el ministro de Defensa. Por tanto, en virtud del tiempo, de la puntualidad, del compromiso, le vamos a brindar la palabra hoy día en esta sesión, en esta Comisión de Zonas Extremas, al ministro de Relaciones Exteriores y posteriormente al ministro de Defensa. Y quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer la participación de la senadora Goich, que se encuentra aquí presente, justamente porque son temas vinculados al desarrollo territorial de Magallanes. Así que muchísimas gracias. Gracias, ministro, por estar acá. Muchas gracias, presidenta. Gracias por la invitación y por el intermedio suyo. Saludo a todos los parlamentarios aquí presentes y a la senadora Goich también. Quería muy brevemente hacer una introducción. Quería señalar que la producción normativa chilena sobre materias antárticas se inicia propiamente en 1892, cuando Chile estableció un reglamento para la caza y la pesca en la Antártica. Y hasta ahora se han dictado aproximadamente unas 215 leyes y decretos que en forma directa o relativamente directa regulan actividades en la Antártica, más otras 50 normas que tienen que ver con lo presupuestario netamente. Muchas de las normas chilenas antárticas, 28 de ellas son anteriores a 1959, aunque formalmente en vigor han quedado en realidad obsoletas o han perdido su razón de ser. Hay otras que son contradictorias, no calzan entre sí, incoherentes entre sí, y en general están, permítame decir, bastante dispersas y carecen o adolecen de sistematización. Asimismo, casi la totalidad de las normas de origen internacional requieren ser implementadas en el derecho doméstico chileno, lo que hasta la fecha, lamentablemente, no se ha hecho, limitándose a promulgarlas, siendo en principio no autoejecutables. Quisiera decir que se requiere de un esfuerzo normativo para dotar a Chile de una regulación antártica coherente, uniforme, aplicable y adecuada a los tiempos actuales. No quiero profundizar más en esto, solamente decirles que hay otros actores que están presentes en Antártica y sí han ido mostrando que están marchando con los tiempos y anticipándose además de los nuevos desarrollos. Y eso para nosotros debe ser, por un lado, un acicate, también un desafío que debemos considerar muy seriamente. Yo a continuación, con el permiso suyo, presidenta, quisiera darle la palabra a Camilo Sangüesa, que es nuestro director antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores,
el ministro consejero va a hacer una presentación. Quisiera también al mismo tiempo presentar a María Luisa Carballo, que es nuestra subdirectora antártica en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, ministro. Ambos tienen la palabra para exponer justamente esta presentación ante la Comisión de Zonas Extremas. Muchísimas gracias por estar acá. En la base del micrófono. En la base del micrófono. Ahí está bien, ahí está bien. Muchas gracias, presidenta, honorable parlamentario. Quizás algunas ideas, algunos antecedentes jurídicos. La producción, como decía el ministro, normativa chilena sobre materias antárticas se inicia propiamente en 1892, cuando Chile dicta un reglamento para la caza y pesca en la Antártica. Al presente se han dictado aproximadamente unas 215 leyes y decretos que en forma directa o relativamente directa, en todo o en parte, regulan actividades en la Antártica, más otras 50 normas meramente presupuestarias. Las más significativas son el Decreto Supremo 1747 de 1940 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se delimita el territorio antártico chileno. La Ley 11.846 del año 55, que entrega al Intendente de Magallanes el conocimiento y resolución de los asuntos administrativos referentes al territorio antártico chileno y ordena dictar un estatuto especial. El DFL número 298 del 56 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estatuto Antártico Chileno, que es justamente el que queremos actualizar. Muchas de las normas chilenas antárticas, 28 de ellas anteriores al año 59, fecha en que se adopta el Tratado Antártico, aunque formalmente en vigor, han quedado obsoletas o perdido. Muchas gracias. Muchas de las normas, como decía, 28 de ellas son anteriores al propio Tratado Antártico. Hay otras que son contradictorias o incoherentes entre sí. En general, están dispersas y carecen de sistematización. Se requiere de un esfuerzo normativo para dotar a Chile de una regulación antártica coherente, uniforme, aplicable y adecuada a los tiempos actuales. Es necesario actualizar el contenido de esta regulación, adecuándola al logro de los objetivos que el Estado de Chile se ha propuesto al respecto, posibilitando el cumplimiento a los compromisos internacionales del país. Algunos comentarios sobre la actualización de la normativa. En la 47 reunión del Consejo de Política Antártica del año 2007, a iniciativa del embajador señor Jorge Verguño Barnes, se dispuso emprender el trabajo de actualizar la normativa chilena antártica. Entre el 2007 y el 2010 se iniciaron varios avances que fueron la base del posterior proyecto de Estatuto Antártico. El Plan Estratégico Antártico 2011-2014 reiteró la tarea de perfeccionar la institucionalidad legal chilena. Ese mismo año, 2011, se creó la Dirección de Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumiendo tal responsabilidad. La importancia de esta labor fue reiterada en la 48 reunión del Consejo de Política Antártica del 2011, celebrada por primera vez fuera de Santiago, en la ciudad de Puerto Williams, y reafirmada por Su Excelencia el Presidente de la República en la reunión del Consejo de Política Antártica efectuada en La Moneda en enero del 2012. Desde entonces se ha insistido al respecto en diversas ocasiones. Entre el 2011 y el 2013 se redactó un primer borrador del proyecto de ley.
El texto fue presentado al señor ministro de la época, señor Alfredo Moreno Charles, y distribuido a otros ministerios implicados. El año 2013. Este fue ingresado, como ustedes saben, a la Cámara de Diputados el 4 de marzo del 2014, boletín 9256-27, mensaje 377-361. El proyecto de ley se radicó en la Comisión de Zonas Extremas y en la Comisión de Hacienda. En la reunión extraordinaria del Consejo de Política Antártica del 25 de junio pasado, el ministro de Defensa Nacional solicitó darle trámite de urgencia a dicho proyecto de ley. El 10 de julio del 2018, por mensaje 195-366, se le dio urgencia simple. Ahí estamos. Los fundamentos de la nueva ley antártica. Existe una legislación antártica dispersa y que ha sido adoptada en diversos periodos de la historia de Chile. Se requiere su sistematización y modernización para, 1, promover los intereses permanentes de Chile en el territorio antártico, con visión de futuro, y para, 2, dar cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales con el sistema del Tratado Antártico. Desde la firma del Tratado Antártico de 1959, el sexto continente tiene un carácter dual, como territorio coadministrado internacionalmente y sujeto a un régimen internacional, y como territorio nacional en lo que respecta al territorio chileno antártico. La nueva ley antártica debe permitir la convivencia de esta doble realidad jurídica, implementando adecuadamente las normas del sistema internacional en el ordenamiento jurídico nacional. La ley antártica persigue ordenar y facilitar una mejor coordinación entre las distintas autoridades y entidades involucradas en la ejecución de la política antártica nacional. Quiero enunciar de alguna manera los niveles de la nueva normativa. La reforma a la normativa antártica nacional se concibe en 3 niveles. Una reforma constitucional persigue dar al territorio chileno antártico el carácter de territorio especial, estableciendo una forma de administración distinta al resto del país, dada su dualidad nacional e internacional, y autoriza al mismo tiempo al legislador a restringir en la Antártica ciertos derechos y garantías constitucionales, lo que resulta esencial para cumplir con los compromisos internacionales. Segundo nivel, la ley antártica es la ley marco que sistematiza y moderniza la actual legislación antártica, además de implementar adecuadamente los tratados y acuerdos internacionales del sistema del Tratado Antártico. Y un tercer nivel reglamentario que permite implementar diversos aspectos de la ley antártica, entre otros el reglamento sobre evaluación de impacto ambiental y sobre autorizaciones de actividades turísticas y no gubernamentales. Quizás le podría comentar como Cancillería los resultados que esperamos del proyecto de ley antártica. Coordinar, sistematizar, refundir, armonizar, modernizar e implementar las múltiples normas antárticas nacionales e internacionales, tanto para el cumplimiento de los objetivos de la política antártica nacional, como para dar aplicación a las normas internacionales del sistema del Tratado Antártico. Delimitar también y precisar las facultades y competencias de las diversas autoridades y entidades que intervienen en el quehacer antártico, como asimismo la relación pública-privada para ello. También establecer el marco legal que habilite a regular mediante reglamento los aspectos del detalle de la actividad antártica. Derogar las normas obsoletas y aquellas que requieren ser reemplazadas por otras nuevas.
Y por último quería señalar los desafíos en la elaboración del proyecto de ley. Primero, compatibilizar la doble dimensión de la Antártica como territorio coadministrado internacionalmente y como parte del territorio nacional. Crear normas que sean efectivamente aplicables, teniendo en cuenta las características especiales que tiene el territorio chileno antártico y que reflejan la realidad que se vive en él. El proceso de modernización significará asignar o trasladar competencias entre las instituciones existentes o aquellas que se creen, lo que generará dificultades en su implementación. Y por último, por su naturaleza transversal, la nueva normativa afectará a varias instituciones, exigiendo una visión política y técnica, así como la incorporación de la dimensión regional. No hay que olvidar que se trata de una ley nacional y no sectorial. Debe hacerse cargo y considerar las inquietudes e intereses de los múltiples sectores implicados en la actividad antártica chilena. A esta altura quisiera dar la palabra al Ministerio de Defensa para abordar la estructura de la ley antártica, del proyecto que obra en manos de esta comisión. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. Esa fue la presentación del señor Camilo Sangüesa, director de la Dirección de Antártica. Me da la impresión de que la señora María Luisa Carballo, asesora jurídica de la Dirección de Antártica, también quería transmitir algún mensaje. No, gracias. Pero la verdad, cosas que está haciendo... Muchas gracias. Me pilló sorpresa. No, la verdad, las cosas que yo creo que hay que destacar acá es el trabajo que se ha hecho durante muchos años tratando de preparar este proyecto de Estatuto Antártico. Requiere todavía algunos arreglos para que quede lo mejor posible, porque estamos pensando en una ley que hay que hacerla en el largo plazo. O sea, si el estatuto actual es del año 56, desde antes de la firma del Tratado Antártico, bueno, han pasado muchísimos años que nos hemos demorado en modificarlo. Entonces, lo que modifiquemos ahora tiene que ser algo que realmente represente muy bien todos los intereses de Chile en la Antártica, especialmente de la región de Magallanes también, que deben quedar bien consolidados. Y actualizar en relación a, como lo ha dicho muy bien aquí Camilo, esta relación dual. El territorio antártico chileno, por una parte, es nacional, que se aplica a todos los chilenos, la ley chilena se aplica a todos los chilenos, pero también tiene un carácter internacional. Y es el que cuesta muchas veces comprender que ya se limita. O sea, nosotros no podemos aplicar la ley chilena a un extranjero en la Antártica, de la misma forma como se la aplicamos a los chilenos. Entonces, todos estos elementos tienen que quedar muy bien consolidados en la ley, porque si no, después, a largo plazo, va a ser un problema para nosotros, en su aplicación práctica. Entonces, esta ley requiere realmente de más estudios, de ver en qué cosas tenemos que complementarla, porque hemos visto ahora que faltan algunos elementos, hay que seguirla actualizando. Y bueno, yo creo que van a presentar algunos elementos que debemos, como digo, actualizar, modernizar y avanzar en este estudio antes de que aprobemos esta ley, que si bien ya se ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, pero todavía le falta un poquito para sacar una buena ley que sea realmente, que refleje el estado actual de Chile en la Antártica, nuestra posición como país. Muchísimas gracias, María Luisa. Hoy día tuvimos a Camilo Sangüesa y usted, que nos han expuesto con tanta claridad lo que significa esta iniciativa de ley, y al ministro Roberto Ampuero. Y nos acompaña hoy día también el ministro de Defensa, Alberto Espina, a quien le agradecemos también su presencia para abordar con visión lo que significa esto, no solamente para el territorio antártico, sino que para todo el país, en términos de soberanía nacional. Así que muchísimas gracias, ministro. Bien, muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señora senadora, con la que hemos trabajado estos temas intensamente durante los últimos meses. En primer lugar, quiero pedir excusas y hacerles una sugerencia. Las excusas por llegar tarde. La sugerencia es que, siendo ustedes parlamentarios que integran una comisión de zonas extremas,
aprovechen la oportunidad que en Chile se está realizando en este momento y aquí en la quinta región, por primera vez en la historia, el Training Program, que es un programa de entrenamiento para los tsunamis que existen en el Pacífico y que es organizado por el Tsunami Information Center, que es el organismo más importante del mundo. Yo tuve la oportunidad de verlo funcionar en Hawái. El CHOA chileno es obviamente el partner, el aliado de esto. Si algún lugar las catástrofes y los tsunamis pueden tener efectos devastadores, va a ser precisamente en las zonas extremas, porque las posibilidades de reacción probablemente sean más remotas. Y no esperemos que eso ocurra. Yo creo que tener aquí a 14 representantes de países extranjeros que vienen a un curso de capacitación y formación, yo les sugeriría que ustedes puedan invitar al director del CHOA, porque creo que hay muchas experiencias que son extraordinariamente valiosas para el país. Pero yo pensaba cuando veía la exposición hoy día, me tocó intervenir, que en las zonas extremas es donde tenemos probablemente menos capacidad de reacción que la que podemos tener en otras zonas del país. Y por lo tanto, siendo que el avance gigantesco del CHOA en esta materia, lo que ha hecho Chile a contar desde el terremoto del 27F hasta ahora, es radicalmente distinto a lo que existía en el pasado, pero creo que siendo esto una comisión de la naturaleza que he dicho, aprovecho de decirles que tengan la oportunidad, que hubo representantes de la zona sur del país, de Punta Arenas, también me imagino que habrán representantes de la zona de Arica, de Iquique. Es una buena experiencia y estas cosas no se dan muy a menudo que se produzcan en nuestro país. Saludar a mi distinguido colega, amigo y gran canciller que nos acompaña. Estuvimos almorzando hoy día, Roberto Ampuero. Y aunque parezca extraño para muchos, quiero decirles que en este gobierno la Cancillería y el Ministerio de Defensa trabajan unidos, cosa que no ha ocurrido históricamente en nuestro país. Él está a cargo de las relaciones exteriores, nosotros lo entendemos así, es quien le corresponde conducirlas. No estoy haciendo una crítica a ningún gobierno en especial, sino una tradición. Las relaciones exteriores son lideradas por el señor Canciller y a nosotros como miembros, como defensa, nos corresponde colaborar y aportar en todo lo que signifique la defensa de nuestra soberanía y la integridad territorial. Yo quisiera comenzar por hacerles una afirmación. Vamos a hacer dos partes de la exposición, si su señoría lo permite. Yo voy a hacer una exposición breve, muy breve, de orden político, y la explicación del proyecto, tal como lo ha dicho la Cancillería, la va a hacer mi jefe de gabinete, porque creo que él la va a hacer en forma más didáctica y más completa para que ustedes la sometan al más íntegro y completo bombardeo de preguntas, como lo hizo yo durante muchos años como diputado. A ver, lo primero que yo quiero desafiarlos a ustedes es a sacar adelante el Estatuto Antártico. Para mí resulta muy difícil comprender que Chile, siendo un país que tiene la puerta de entrada más cercana a la Antártica, no tengamos un Estatuto Antártico actualizado. El actual proyecto, como se ha dicho, tiene numerosas falencias, pero lo que nosotros no podemos hacer es, porque hay falencias, no sacar los proyectos. Resulta casi incomprensible que Chile, un país que nos definimos antártico, que somos la puerta de la Antártica, que tenemos las principales bases en la isla San Jorge, no tengamos un estatuto que regule la forma como Chile realiza sus actividades en la Antártica. Y como se ha dicho, la Antártica tiene una doble condición, porque por un lado nosotros tenemos un reclamo justo y legítimo de soberanía, y por otro lado es una zona donde existen una serie de limitaciones a lo que son la soberanía de los países y concordadas entre todos ellos. Nosotros no hemos renunciado a nada de nuestra soberanía. Y para dejar constancia de eso, como queda en el acta, la historia fidedigna de la ley, y uno tiene que ser precavido, yo solo quiero decirles que Chile en esta materia, al firmar el Tratado Antártico, ninguna de las disposiciones de este significan una renuncia por cualquiera de las partes contratantes a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales de la Antártica. En segundo lugar, una renuncia o menoscabo por cualquiera de las partes contratantes a cualquier fundamentación de reclamación de soberanía territorial en la Antártica que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades o de las de sus nacionales en la Antártica por cualquier otro motivo. Siempre es bueno dejar constancia de estos hechos. Y es bueno que ustedes puedan algún día sesionar también en la Antártica, porque esos son gestos y actos de soberanía que ayudan al país. Tampoco se puede estimar como perjudicial a las posiciones de cualquiera de las partes contratantes en lo concerniente a su reconocimiento o no reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de una reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía territorial de cualquier otro estado de la Antártica.
Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártica. Estoy leyendo entre paréntesis aspectos del mensaje del proyecto. No se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártica, ni se ampliarán las reclamaciones anteriores hechas valer mientras el presente tratado se halle en vigencia. Estas son algunas de ellas, pero creo muy importante que por la relevancia que tenga la Antártica hacia el futuro, siempre dejemos constancia que toda nuestra disposición a avanzar, progresar en un estatuto, bajo ninguna circunstancia pueden directa o indirectamente interpretar sus normas en cualquier sentido que signifiquen menoscabar los derechos legítimos que Chile tiene sobre la Antártica y que a ustedes, como Comisión de Zonas Extremas, les corresponde hacer prevalecer en forma permanente. Hecho este alcance, quiero señalarles que es importante hacer un poco memoria de cómo es la historia de Chile en la Antártica. Recordar que hace 102 años, se efectuó el primer rescate marítimo en ese continente y que fue, todos lo deben recordar, por medio de la escampavía Yelcho, al mando del piloto Luis Pardo, la que rescató la expedición inglesa de Ernest Shackleton. Fue una gesta heroica que se hizo en aquel entonces y que fue una de las primeras acciones que Chile tuvo cuando no las tenía nadie en la Antártica. Después vino la construcción en el año 47 de la primera base chilena en ese continente, en ese entonces Base Soberanía, actualmente Base Prat, donde participó personal de las distintas ramas de la defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al año siguiente se inauguró la base O'Higgins, que es del Ejército. En 1951 la base Gabriel González Videlas. Todos estos avances fueron antes de la entrada en vigencia del tratado. Por lo tanto, Chile ya había demostrado su participación, su interés, antes del Tratado Antártico. De manera que somos un país que tenemos legítimo derecho a creer que hacia allá está la puerta del desarrollo del futuro de nuestro país. Luego, en el año 69, se inauguró la base Frey. En 1980, ya me voy a referir a algo de la base Frey, entra en operaciones el aeropuerto Teniente March, constituyéndose desde ese entonces en la puerta de entrada de muchos programas extranjeros que operan en el sector de la península antártica. Yo le doy la mayor importancia a lo que están haciendo ustedes. Yo siento que ustedes tienen el liderazgo para lograr poner arriba de la mesa la importancia que Chile, liderado por la Cancillería, porque quiero señalarles que de acuerdo a la legislación chilena a quien le corresponde liderar las políticas antárticas de la Cancillería, con el apoyo de todos, desarrollemos definitivamente una política antártica de alto nivel. Algunos parlamentarios con los que he estado aquí así lo han dicho, lo han hecho. Yo solo señalo, porque es colega mía de muchos años, Carolina Goich, y espero que todos los parlamentarios que tienen las puertas abiertas en nuestro ministerio realmente trabajen ustedes este tema, porque es un territorio chileno que efectivamente hoy día es una soberanía compartida, pero que nosotros tenemos que transformarlo en la puerta de entrada porque hay un desarrollo gigantesco. Solo voy a decir una sola cosa. En este momento está en construcción en ASMAR el buque antártico chileno de 220 millones de dólares. Creo que ha sido la mejor inversión que Chile puede haber hecho. Ese buque antártico va a permitir que cientos de jóvenes chilenos de las más distintas regiones y científicos del mundo desarrollen los avances tecnológicos y científicos para todo tipo de áreas en la propia Antártica. Porque ahí está el polo de desarrollo de la ciencia y la tecnología. Nosotros no podemos vivir en el mundo mediático del día a día, tenemos que saber proyectarnos, tenemos que saber proyectar nuestro territorio. Y los otros países lo hacen. Las bases antárticas de países poderosos, más que bien poderosos, más grandes que nosotros, han ido consolidándose. Y nosotros tenemos que seguir consolidando nuestra base antártica y nuestro territorio antártico. Quiero decirles, aprovecho, un comentario de algo que también les va a interesar mucho. La base Eduardo Frei está en malas condiciones. En tan malas condiciones, según la información de la Fuerza Aérea de Chile, y lo hemos visto y lo citó el señor Canciller expresamente en una reunión extraordinaria del Comité Antártico, del Consejo de Política Antártica, precisamente por eso, que probablemente de aquí a final de año la Villa Las Estrellas, que es una pequeña villa donde viven un número muy limitado de familias, pero que marcan soberanía, producto de la inhabitabilidad de esas casas, tendría que abandonarla. El hangar está en pésimas condiciones. El gimnasio, que es como la plaza, porque quienes han estado en Antártica saben que durante el año la plaza es el gimnasio, no hay otro espacio donde estar, se quemó. El presidente de la República frente a esto me ha encomendado
junto a la Cancillería, que con los demás ministerios preparemos un proyecto por etapas que nos permita ir generando nuevas estructuras en la base Eduardo Frei, porque realmente, si uno la compara con las bases de otros países, Brasil, por ejemplo, yo voy a estar en el 2+2 con Brasil, donde es un país que nos dé su experiencia, porque construir en la Antártica no es fácil, ni hablar de las bases de Estados Unidos, ni hablar de las bases de otros países que son más grandes, pero nosotros tenemos que modernizar esa base y ustedes deben impulsar, como parlamentarios que tienen facultades fiscalizadoras, que se produzca un desarrollo en la próxima ley de presupuesto, ver de qué manera se ajustan los recursos para tener ese desarrollo. El presidente está comprometido, nosotros le vamos a entregar toda la información y, por favor, todos aquellos que tengan que aportar tienen las puertas abiertas. Hablo en nombre de mi distinguido canciller, porque sé que siempre tienen las puertas abiertas, y también en nombre de mi Ministerio de Defensa, para que ustedes puedan aportar las ideas de cómo desarrollamos el proyecto para que la base Eduardo Frei vuelva a ser una base que tenga el desarrollo y la modernidad que requiere. Les voy a decir una sola cosa: cuando ustedes llaman a la base llegan a la base Eduardo Frei y abren el teléfono, el roaming que les sale es Uruguay, porque nuestro sistema de comunicaciones no se ha modernizado. Y por lo tanto yo le hice presente estos hechos al presidente Piñera y me dio las instrucciones claras, precisas en avanzar en esta materia. Probablemente en las etapas que correspondan. Son inversiones muy grandes, difíciles de hacer, es periodos estivales, por lo tanto no es posible hacerla todo en un año, pero lo importante es tener una proyección, pero es importante tener un estatuto que nos regule, nos rija, y que se haga, como se ha dicho aquí con mucha razón, con la flexibilidad y la forma como se debe trabajar esta materia. Por lo tanto, yo quiero pedirle al señor Urquiza, que es mi jefe de gabinete y que ha estado metido en estos temas, han estado trabajando juntos, que nos pueda hacer una exposición del proyecto. Trabájenlo, por favor, difúndanlo. Esto no debe ser un problema exclusivamente de Punta Arenas. La Antártica no es patrimonio de Punta Arenas. Punta Arenas es la ciudad más cercana a la Antártica, pero debe ser un patrimonio de todos ustedes, incluso de aquellos que están en el norte. Es nuestra proyección territorial evidente. Y lo felicito, primero, por citar a esta sesión y por darle a este tema la importancia y relevancia que tiene, porque esa es la manera como uno hace soberanía, y una soberanía además enriquecedora. Ustedes saben que en la Antártica no se pueden hacer ejercicios militares de carácter bélico bajo ninguna circunstancia. En la Antártica se cuida el medio ambiente. Ahí hay, fíjense que está la Convención para la Conservación de Focas Antárticas, la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente. O sea, es un territorio, de ese punto de vista, tratado por la humanidad en un sentido muy positivo. Y por lo tanto nosotros tenemos que liderar el sentido como se trata la Antártica en estos momentos. Así que les agradezco la invitación, he venido encantado y me someto posteriormente al bombardeo de preguntas que ustedes merecidamente puedan hacerme, y con la venia de su señoría pediría que autorizara que don Pablo Urquiza pudiese hacer uso de la palabra para explicar el proyecto según lo convinimos con la Cancillería. Muchísimas gracias, ministro, por su presentación. Le brindamos la palabra entonces al señor Pablo Urquizar, que nos acompaña en el día de hoy y que va a exponer respecto a este importante proyecto. Por su intermedio, presidenta, voy a ir pasando la mina más rápido porque ya se habló de algunos temas. Solo recordar la posición relativa de Chile hoy día en la Antártica. Chile es el país en el mundo más cercano a la Antártica, si uno ve y analiza, ¿cierto?, desde la perspectiva del mundo, ¿cierto? 1.238 kilómetros, ¿cierto? Cualquier otra ciudad o cualquier otro país, ¿cierto?, está más lejano que Chile, y desde esa perspectiva tiene una posición geopolítica estratégica, ¿cierto? Y esto se ve afianzado, por ejemplo, desde la perspectiva global de la cantidad total de bases que existen hoy día en la Antártica. 43 bases entraron por efectivamente Chile. Hay 22 países presentes y uno desde esa perspectiva analiza que la posición, como dije, ya es estratégica, ¿cierto? Actualmente en la Antártica existen bases, estaciones y refugios antárticos. Las 4 permanentes son de defensa, ¿cierto? Y hay 7 estivales, existen otras obviamente también del Ministerio de Relaciones Exteriores, como la base Escuero del Instituto Nacional, el Instituto de Antártico Chileno, ¿cierto?, la Gobernación Marítima Antártica Chilena, la base Prat, etcétera, y por lo tanto esa es otra forma de ejercer soberanía respecto de nuestro territorio.
ciertos aspectos para entender y poder introducirnos respecto al proyecto. Entonces, primero, la perspectiva general de Chile en el sistema del Tratado Antártico. Nosotros tenemos, ¿cierto? Y me voy un poco más atrás, y materializamos el Estatuto Antártico a través de una bajada de lo que es el sistema del Tratado Antártico, sistema que se origina a partir del Tratado Antártico en 1961. Nosotros somos uno de los 12 países signatarios, ¿cierto? Y en la actualidad son 53 partes, 29 partes consultivas, ¿cierto? Y 23 no consultivos, adherentes. Básicamente conforme al Tratado Antártico, el Tratado Antártico, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, suscrito y ratificado por Chile también, el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, también suscrito y ratificado por Chile, y la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas. Ese es el sistema en virtud del cual nos rige para efectos de materializar y aterrizar dentro del derecho interno el Estatuto Antártico chileno, ¿cierto? Ahí tenemos cuáles son los fines, ¿cierto? El uso pacífico de la Antártica, cooperación para investigación científica, intercambio de informaciones, actividades de tercer estado en la Antártica, sería una serie de cosas que rige desde esta perspectiva, ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto?, qué es el territorio chileno antártico, que se fija por decreto supremo firmado por el presidente Aguirre Cerda, ¿cierto?, Pedro Aguirre Cerda en el año 1940, ¿cierto? Y lo forman la Antártica chilena, todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares y demás conocidos por conocerse el mar territorial respectivo, ¿cierto? Entre los meridianos que ahí se señalan para efectos de poder ejercer la soberanía de la cual estamos hablando, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto de ley? Aquí el artículo 1 del proyecto de ley señala 3 objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? El primero, preservar y mantener a Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico y su condición de reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Segundo, establecer los principios conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, conduce la política antártica y ejerce sus competencias en materia antártica. Y en tercer lugar, potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto también al sistema antártico. Son estos 4 tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que me referí hace un rato, ¿cierto? ¿Cuál es el contenido propio del proyecto de ley? El proyecto de ley está contemplado en 48 artículos. Estos 48 artículos se distribuyen en 6 capítulos, un capítulo de disposiciones generales, otro de institucionalidad propiamente tal, el financiamiento, la regulación de la actividad antártica, la protección y conservación del medio ambiente y la fiscalización y sanciones, ¿cierto? Respecto de las disposiciones generales, los 2 aspectos interesantes es que esto lo que hace obviamente es materializar y aplicar todo lo que dice relación con el sistema antártico chileno, pero a la vez tener en consideración que la aplicación de este Estatuto Antártico chileno no solo dice relación con el territorio antártico chileno, sino también con todo lo que dice relación con la Antártica, es decir, tiene una regulación extra ley, ¿cierto?, extraterritorial para efectos de todo lo que dice relación con el régimen de infracciones y sanciones que se van a ver más adelante. En segundo lugar, crea una institucionalidad antártica, ¿cierto? Lo que hace es no solo ratificar lo que ya existe, sino que crea otras instituciones. ¿Qué instituciones materializa? Primero, el Consejo de Política Antártica, que ya está, hace unos meses se citó un consejo extraordinario precisamente por esta temática, ¿cierto? En segundo lugar, la Política Antártica Nacional, que tiene un horizonte de 10 años, el Plan Estratégico Antártico, que tiene un horizonte de 4 años, que baja la política nacional, que es materializada por el Consejo de Política Antártica, y un programa antártico nacional que es el nivel más a corto plazo, ¿cierto?, que es el nivel anual, ¿cierto? El Ministerio de Relaciones Exteriores es el que coordina los diversos ministerios y entidades tales con competencia sectorial en la actividad antártica para dar cumplimiento a los distintos programas, políticas y planes, ¿cierto? La coordinación de los operadores antárticos, que son el Instituto Nacional de Instituto Antártico Chileno y la Fuerza Armada. Respecto a lo que dice relación con la Fuerza Armada, es a través del Estado Mayor Conjunto, y la coordinación entre estos operadores y los demás ministerios se hace a través de la Subsecretaría de Defensa, también del Ministerio de Defensa, para efectos de materializar todo lo que dice relación con los protocolos de Madrid, ¿cierto? Respecto al medio ambiente, también se establece un comité operativo para la evaluación de impacto ambiental sobre el medio ambiente antártico, ¿cierto?, de manera tal que se evalúe todas las incursiones que se hagan en materia antártica a través del Ministerio de Medio Ambiente.
ahí vemos una imagen, ¿cierto?, donde está la institucionalidad de la Antártica chileno, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y apoyada por los operadores antárticos, y a su vez, ¿cierto?, por el Ministerio de Defensa, ¿cierto? Aspectos relevantes del proyecto. Respecto al financiamiento, esto hay que decir que el financiamiento, esto es una ley marco, ¿cierto? Por lo tanto, el financiamiento se da a través de los operadores antárticos vía ley de presupuesto de manera anual, ¿cierto? Si uno ve el informe financiero de este proyecto de ley, ¿cierto?, se señala que no va a irrogar mayor gasto porque el objetivo es establecer las líneas matrices, marcos, para efectos de que la ley de presupuesto cada año, ¿cierto?, a través del Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, ¿cierto?, en el INACH y en las Fuerzas Armadas se vaya concretizando cada uno de los presupuestos que se requieren para poder fijar la política nacional antártica, los planes nacionales y los programas nacionales antárticos que se fijan anualmente, ¿cierto? En cuarto lugar, respecto a la regulación de la actividad antártica, tener en cuenta que se establece que las actividades no estatales requerirán siempre la autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se regula además el desarrollo de determinadas actividades específicas como las actividades científicas, tecnológicas, el zarpe y despegue de naves y aeronaves, ¿cierto?, las actividades artísticas, culturales que pudieran hacer, pesqueras y de captura de recursos vivos marinos también, todo vinculado al sistema del Tratado Antártico, ¿cierto?, que es lo que nos regula. Por otro lado, respecto a la protección y conservación del medio ambiente, ya lo dije, ¿cierto?, el gran hito es que se establece el mecanismo de evaluación de impacto ambiental que es efectuado por el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental dependiente del Ministerio de Medio Ambiente sobre el medio ambiente antártico, y de manera supletoria siempre va a regir para estos efectos la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que es la Ley 19.300. Por último, tener claro que hay infracciones y sanciones, ¿cierto?, de orden administrativo, no solo administrativo, sino también de orden penal, ¿cierto?, y quienes van a tener la competencia desde la perspectiva administrativa para poder sancionar, ¿cierto?, y establecer la multa va a ser los juzgados de policía local de la 12ª región, ¿cierto?, en Punta Arenas, y desde la perspectiva penal, ¿cierto?, va a ser la Fiscalía y el Ministerio Público de también Punta Arenas para efectos de todo lo que dice relación con los delitos especiales que se crean en virtud del sistema del Tratado Antártico y especialmente el Tratado Antártico para aplicarlo dentro del derecho interno. Eso. Muchísimas gracias, Pablo. Después de ambas exposiciones le brindamos la palabra a la señora y los señores parlamentarios. Senadora Carolina Goich y luego el diputado Gabriel Boric. Bueno, bienvenida. Lo primero es agradecer la acogida. Esta fue mi sala de comisión por muchos años. Hicimos cosas bien importantes desde el punto de vista legislativo y compartimos bastante, así que muy grato volver a encontrarme con el mismo equipo además, y con temas similares, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer el que se le haya puesto urgencia simple, pero eso ya es una señal importante de parte del Ejecutivo, señalárselo al Canciller, al Ministro de Defensa, a sus equipos, por su intermedio, Presidenta, en un trabajo que, como bien señalaba el Ministro de Defensa, venimos haciendo ya hace algunos meses. En esa línea, la importancia de que se haya convocado el Consejo de Política Antártica. Creo que son todas señales positivas de voluntad política y de política de Estado respecto a lo que hacemos en la Antártica. Y creo que esta es una oportunidad para tener un estatuto antártico que esté a la altura de los tiempos también y que requiere probablemente más de lo que está contenido en este texto. Yo quiero partir planteándolo, pero esa es una oportunidad. Más que referirme al texto, es cómo aprovechamos esto y en un trabajo en conjunto que yo valoro harto, esta comisión, el trabajo de los diputados, lo que hemos hecho además en la zona, para dar un salto cualitativo. Y yo creo que quizás lo principal es eso. Yo escucho parte de la presentación en la estructura y es cierto que aquí no vamos a identificar proyectos, pero si no logramos que desde el punto de vista presupuestario que haya un programa identificado especial para el tema antártico, no aprobemos estatutos, porque vamos a quedar en lo mismo. Yo siempre cuento la misma historia. Yo antes de ser diputada era analista de la Secretaría de Planificación y veía los proyectos de la Antártica. Y hay algunos que todavía siguen pendientes. Y la discusión era si el presupuesto tenía que ser el de la región de Magallanes o era presupuesto nacional, que no existía, ¿no?
cuál es la discusión para las Fuerzas Armadas, para la FARC. La operación antártica la financian las Fuerzas Armadas de su propio presupuesto y por lo tanto está sujeto a eso si pueden cumplir con un objetivo que excede a lo que tiene que hacer la Fuerza Aérea o a lo que tiene que hacer la Armada, a lo que tiene que hacer el Ejército, por los argumentos que aquí se han dado y que todos compartimos. O sea, es un tema estratégico, de prioridad nacional, que asumimos como Estado de Chile el tema antártico o no. Y eso tiene que tener una bajada en el estatuto. Si nosotros no logramos eso, que yo entiendo que es una pelea difícil, o sea, todos aquí nos hemos enfrentado a Hacienda, sabemos los escenarios, restricciones, aquí efectivamente hablamos de montos significativos, pero cuando uno es capaz de también llevar incluso a número lo que significa nuestro posicionamiento respecto a la Antártica, nuestra ubicación geográfica, el ejercicio de nuestra soberanía, yo creo que más que se justifica, o sea, de eso no hay duda. Y yo quiero insistir porque aquí necesitamos el respaldo del Ejecutivo. Nosotros podemos tener como parlamentarios las mejores voluntades, hacer las mejores propuestas, pero si aquí el Ejecutivo no respalda ciertos artículos que tienen que ver con gasto, que tienen que ver con el fortalecimiento y robustecimiento de verdad de la institucionalidad pública, creo que incluso corremos un riesgo. Si aquí nos sacamos un sólido estatuto antártico, mejor no lo hagamos. Yo quiero ser súper franca en eso. Hoy día tenemos el ejemplo del mapa de la plataforma continental argentina respecto a la Antártica. Yo los invito a que lo veamos y va a ser parte de la discusión. Nosotros no lo tenemos. Y eso indica además la proyección respecto al territorio. Hay reclamaciones de muchos países, nosotros no. Y entendemos que el Tratado Antártico en eso nos ampara, pero no estamos libres. Entonces, en esto, si damos una señal débil respecto de lo que queremos hacer estratégicamente en la Antártica, mejor no lo hagamos. Yo quiero ponerlo así con esa franqueza y entendiendo que acá han habido señales de prioridad política que yo las valoro, pero tenemos que hacerlo en serio, aunque sea probablemente en un tiempo más largo del que esperamos, pero dejar eso clavado, con claridad. Que no nos pase como ya ha sucedido, donde yo valoro mucho el que hayamos ido a Puerto William a hacer el Consejo de Política Antártica, pero fueron esas reuniones y después bajó el ánimo, se presentó el proyecto, no se tramitó, y esto más allá de una u otra administración. Yo creo que ese es el punto central hoy día, aprovechando la presencia de los ministros y la primera reunión para discutir este proyecto. Después, yo creo que en Chile nos falta también esta misma mirada en general en nuestras decisiones, y yo quiero compartirlo con ustedes. Hoy día fui, así como el ministro nos cuenta respecto del CHOA, fui a un centro de investigación chileno, es el CEDENA, Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología. Habían venido representantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hace poco a visitarlo y quedaron sorprendidos de la calidad del desarrollo tecnológico y de investigación que se hace en nanotecnología. O sea, el desarrollo de partículas que permiten cosas que a uno le cuesta entender, desde el preservar elementos cuando tú haces envase, quedaron muy interesados respecto de una aplicación para la pintura que se pone en las embarcaciones, que permite que esto, yo no soy experta, pero que no se degrade, que no contamine el medio ambiente y protege las redes, protege las sogas en el caso de la salmonicultura, y eso está hoy día hecho por chilenos y chilenas. Y la queja es que venían de afuera, de empresas extranjeras, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, a comprar e incluso a aportar para poder desarrollar esos proyectos de investigación. Entonces, uno dice aquí, pensar en la Antártica en grande es también aprovechar las capacidades que tenemos en Chile en grande. Probablemente uno podría utilizar nanotecnología para construir la vivienda de la familia hoy día en Villa Las Estrellas, para no tener que vivir en un par de años lo que hoy día estamos viendo, la corrosión de las latas. Para eso se aplica la nanotecnología. ¿Por qué no hacemos esta cosa de que este estatuto permita también esa mirada, de dar un salto, no de hacer más de lo mismo, sino que hacer las cosas distintas y efectivamente hacer del continente del futuro el continente del futuro? Habían dos plantas con principios activos que son parte de las investigaciones que desarrollan investigadoras en este instituto, que son antárticas y que tienen componente antioxidante, que
que se utilizan en la industria cosmética, en la industria farmacológica, que significan patentes de mucho dinero. O sea, de eso estamos hablando, ¿ah? Y eso está acá. Yo aprovecho de contárselo porque ojalá que ese sea el horizonte o de alguna manera la perspectiva que nos guíe en esta discusión. Aquí hay una tremenda, tremenda oportunidad. No voy a dar más argumentos que conocemos respecto a la importancia de la Antártica. Y un tercer tema que quiero dejar solo planteado es que a nivel regional ha habido harta preocupación y compromiso, y quiero destacarlo del Consejo Regional. El diputado pudo estar además con los consejeros, Gabriel, y ahí ellos recogieron un trabajo hecho por el doctor Jorge Guzmán, que ha tenido larga trayectoria, que entiendo que lo hicieron llegar, yo igual les acabo de hacer llegar al secretario el texto, que es una propuesta complementaria, que nos va a ayudar en la discusión, y creo que sería muy bueno que él también pudiera ser invitado a las audiencias para colaborar en esta mirada. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, senadora Carolina Goit, por esta reflexión respecto a lo que significa la visión y el alcance, el impacto que deben tener proyectos de esta envergadura, especialmente para el territorio antártico. Diputado Gabriel Boric. Muchas gracias, Presidenta. Yo me imagino que el ministro está al tanto, los ministros están al tanto de todas las deficiencias que hay, la falta de inversión que ha tenido el Estado chileno en materia antártica. Cuestiones tan básicas que, por lo menos hasta la información que yo tenía, por ejemplo, los chinos nos tenían que prestar las grúas para descargar cuando llegaban contenedores en la base que está ubicada en las Islas Shetland, en donde las condiciones de habitabilidad son bastante precarias, en donde la mayoría de nuestras bases efectivamente son estivales, muchas de ellas que están en condiciones bastante deplorables justamente por falta de inversión, que eso, por cierto, no es responsabilidad de este gobierno, sino una falta de política de Estado de largo aliento. Ahora, yo tengo dudas respecto a este estatuto por varios motivos. Uno, porque es como decían en la presentación, un intento por darle coherencia a la serie de normas y actualizar la serie de normas que se encuentran dispersas, más no contiene no contiene un plan de inversión ni señala cuál es en términos materiales reales, más allá de declaraciones de buenas intenciones, cuál es el objetivo de desarrollo de Chile en la Antártica. Y además me parece que equivoca el foco en el sentido de que se otorga mayor relevancia a el aspecto militar que al científico. ¿Por qué digo esto? Hoy día el Consejo de Política Antártica no tiene, por ejemplo, dentro de sus miembros permanentes al director del INACH, pero el proyecto propone que se incluya al jefe del Estado Mayor Conjunto. Esto, corríjanme si me equivoco, si me equivoco, o sea, qué bueno. Y la Antártica, el Tratado Antártico, lo que más establece es que la Antártica es un territorio de ciencia y paz. Y me parece que nosotros como Estado chileno hemos equivocado nuestra visión de la Antártica, tratándola principalmente desde una perspectiva de soberanía, y soberanía afianzada a través de la presencia militar en la Antártica. Y una presencia militar que pareciera justificarse en sí misma, porque de hecho cuando el INACH u otras instituciones asociadas van a hacer ciencia, las instituciones armadas les cobran al INACH por los traslados, por las diferentes actividades que tienen que realizar. Y si bien el INACH en los últimos años ha aumentado considerablemente su tasa de publicaciones respecto a la Antártica y la investigación que se ha desarrollado ahí, me parece que todavía no estamos, o sea, por ejemplo, no cuenta con laboratorios permanentes en las bases allá, no cuenta con, hasta donde entiendo yo, con una embarcación propia, sino que tiene que depender de los traslados de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto mi preocupación y lo que quiero plantearle a los ministros es que el enfoque de Chile para la inversión en la Antártica tiene que ser inversión en infraestructura para la ciencia y para la paz. Y por lo tanto, la presencia militar en la misma tiene que ser funcional a eso.
lo que a mí por lo menos me ha tocado ver en las 2 visitas que he tenido a la Antártica es que hay una suerte de insisto, como autojustificación de la presencia de las Fuerzas Armadas, como que están ahí por soberanía, pero no se complementa lo suficiente con el esfuerzo en materia de ciencia que tenemos que tener. Y por lo tanto yo creo que para la discusión del Estatuto Antártico, que entiendo que está con urgencia, ¿no? Sí, lo que yo quiero pedir es que esto lo discutamos con el tiempo que corresponda. Creo que acá tenemos que escuchar, por ejemplo, al señor Marcelo Lepe, director actual del Instituto Antártico Chileno. Creo que tenemos que escuchar a los representantes de la ciencia en Chile, que son quienes van a realizar el principal trabajo allá. Me interesaría conocer también la opinión de quienes respecto a este tema, porque me parece preocupante cómo se está desarrollando esa beta de quienes realizan actividades comerciales en la Antártica, que hoy día se están llevando adelante desde una óptica, salvo algunas excepciones con colegios, digamos, quienes van a la Antártica son o científicos o militares o gringos ricos en etapa de jubilación, digamos. Y creo que ahí también tenemos que tener una visión de cuál es el tipo de actividades económicas que se realizan allí. Por cierto, el tema de las actividades económicas está regulado en tratados internacionales, no es algo que dependa exclusivamente de Chile. Así que creo que esto lo tenemos que discutir con un poquito más de calma, más de pausa. Yo pido que se le saque la urgencia para que le demos la tramitación que corresponda y escuchar a todos las personas que sea necesario, en particular a los representantes de la ciencia en Chile. Me imagino al doctor Jorge Babul, por lo pronto, a la gente que ha estado tramitando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que entiendo que se va a promulgar o ya fue promulgado, que ya salió de la comisión mixta hace poquito. Y a Marcelo Lepe, de todas maneras, director del INACH. Muchísimas gracias, diputado Gabriel Boric. Tiene la palabra el diputado Carlos Ignacio Kuchel. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecer la presencia y la exposición de nuestros ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, de las personas que los acompañan, y contarles que estuve en la Antártica hace mucho tiempo y me tocó apreciar cómo se deterioran los equipos, la velocidad con que se oxida o cómo actúa la corrosión, donde un tractor en el continente se puede destruir con poco cuidado y poca mantención en 10 años, allá en una temporada se destruye. Entonces, los requerimientos de inversión son mucho mayores para preservar y el tema de las pinturas, etcétera. Y en segundo término, preguntar tanto a los dos señores ministros principalmente, ¿cuál es el calendario de obras y el monto estimado de inversiones año a año que tienen calculado, y si hay algo ya para el próximo año? ¿En qué orden? Un poco también considerando la pregunta del diputado señor Boric, en el sentido de que cuánto va propiamente a defensa, cuánto va a investigación u otras actividades que se consideren administrativas, temas de salud, de educación, porque hay escuelas, etcétera. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, diputado Carlos Ignacio Kuchel. Propongo que inmediatamente se genere la ronda de consultas, de preguntas, podamos brindarle la palabra a ambos ministros para que respondan algunas interrogantes de nuestros parlamentarios integrantes de la Comisión de Zonas Extremas. Diputado von Millenbroek, luego Miguel Ángel Calisto y don Pablo Cast. Gracias, presidenta. Saludar a los ministros de Defensa y a nuestro canciller. Es importante para nuestra comisión que estén presentes en esta etapa, digamos, de discusión del Estatuto Antártico, pero voy a ser un poco breve, dado el tiempo, y para poder escucharlos tanto a los colegas como a los ministros. Yo creo que también hay que poner los bueyes delante de la carreta. ¿En qué sentido? Yo fuera a ser miembro, digamos, de la Comisión de Zonas Extremas, también soy miembro de la Comisión de Hacienda y de la segunda subcomisión mixta de presupuesto, donde me toca ver con el ministro de Defensa y ver los presupuestos de defensa. Y por muchos años. Y más de alguna vez me tocó, en otra administración, no voy a nombrar al ministro de Defensa de esa época,
Hablábamos mucho de soberanía, pero estábamos cerrando una base naval en la Antártica. Una base, entonces era naval, pero se cerraba. Y bueno, y queríamos, ¿por qué se estaba cerrando? Bueno, se estaba cerrando por problemas de recursos. Lo cual no podíamos creer, digamos. Estábamos hablando, incluso habíamos visto noticias de otros países, digamos, respecto a la soberanía de la Antártica, y nosotros estábamos cerrando una base por problemas de recursos. Entonces, aparece como una inconsecuencia, pero era la realidad. Y ahí incluso nos les obliga, en esa subcomisión, que fuimos transversalmente, le dijimos al ministro de la época de que no le íbamos a aprobar el presupuesto si es que no reponía los recursos para que no se cerrara esa base, porque la iban a cerrar por problemas de recursos. Y dejamos pendiente el presupuesto hasta que efectivamente fuera la moneda nuevamente y viera, y aparecieron esos 3 millones de dólares que faltaban para poder, digamos, para que no se cerrara esa, la señal que estábamos dando. Entonces, pues eso voy al corto plazo, en el sentido de que ya entramos a agosto y el próximo mes el ministro de Hacienda va a presentar el presupuesto de Chile del 2019. Entonces yo escuchando al ministro de Defensa y a nuestro canciller, pero sobre todo lo que acaba de decir nuestro ministro de Defensa, me preocupa mucho saber y que cuente con nuestro apoyo, digamos, sobre todo cuando veamos el tema y comenzando por Hacienda, de cuál es el presupuesto que en este momento el Ejecutivo está pensando en la Antártica, porque realmente nos ha tocado ver muchas veces, y yo por eso digo que he estado siempre en esta misma subcomisión, donde uno va siguiendo la historia y después de muchos años se da cuenta que efectivamente hablamos mucho, pero cuando llega el momento de las cifras, bueno, a veces las DIPRES de la época son mucho más fuertes que a veces ver la visión que significa hoy día la Antártica chilena. Y es por eso que me gustaría escuchar de los dos ministros cómo ellos tienen pensado ya en el corto y mediano y largo plazo, pero el corto plazo ya está encima porque ya se ocurre que ya están haciendo el presupuesto del próximo año y creo que es importante, digamos, no podemos tener, si ese tiempo, me recuerdo el tiempo de cerrar una base, no podemos tener hoy día como la Villa de la Estrella que se está cayendo, digamos, a pedazos, como he escuchado al ministro, porque partamos, digamos, por casa arreglando los problemas que tenemos para después empezar a hablar un poco más, digamos, de pretensiones mucho más importantes, pero no podemos estar cerrando por problemas de recursos bases ni tampoco villas que no puedan estar hoy día, no puedan ser operativas. Me gusta mucho la noticia que acabo de escuchar del ministro de Defensa, que hay un barco que se está haciendo importante, digamos, de 220 millones de dólares por lo que escuché, pero yo creo que es importante que escuchar qué es lo que va a pasar de aquí a septiembre, que se va a presentar la ley de presupuesto 2019 respecto a este tema tan importante como es la Antártica chilena. Muchas gracias, diputado von Millenbroek. Tiene el diputado Miguel Ángel Calisto, luego el diputado Pablo Cast. Gracias, presidenta. Quiero, por su intermedio, saludar también a nuestros ministros, el señor canciller, el señor ministro de Defensa y su equipo que lo acompaña. Valoro el entusiasmo también que han manifestado los ministros, porque creo que esta es una oportunidad histórica. Es una oportunidad, como bien lo dijo el ministro de Defensa, de poder congregarnos en esta comisión y encontrar un camino común, porque este es un tema de país. Aquí nadie tiene una posición distinta, estamos todos en la misma. Y por eso yo creo, presidenta, que este marco regulatorio, muy en sintonía con lo que han dicho los colegas parlamentarios, es que debe venir efectivamente acompañado de un plan Antártica, donde se nos exponga acá cuál es el plan de inversión, considerando por supuesto el buque Antártica, considerando la mejora en la base Eduardo Frei, Montalva, en fin, pero esto debe venir acompañado, esta discusión, con un plan Antártica, un plan de inversión, porque yo quería hacer una pregunta inicial, o sea, ¿cómo nosotros nos comparamos también con el resto de los países que tienen presencia en la Antártica? Y la verdad es que ya los colegas lo han señalado, la diferencia es abismante. Por lo tanto, presidenta, por su intermedio yo quiero pedirle que quede como acuerdo esta comisión,
que efectivamente podamos pedir este plan Antártica para conocer y ponernos de acuerdo también con el gobierno cuáles son los planes de acción de aquí en el futuro. O sea, no rechazar nada, todo lo contrario, tenemos que meternos en esta discusión. Yo valoro lo que dijo recién la señora respecto a que tenemos una oportunidad para sacar un muy buen estatuto y por lo menos de mi parte toda la disposición para que eso ocurra. Yo también, Presidenta, como reflexión final también, así como tenemos preocupación por la Antártica, también tenemos que tener preocupación por los campos de hielo. Yo represento a la región de Aysén y tenemos una situación dentro del territorio más o menos similar, donde los únicos que hacen presencia y un esfuerzo tremendo es el Ejército, las Fuerzas Armadas, y para nosotros en Aysén, a mí me correspondió ser presidente del Consejo Regional y aportábamos recursos en sus minutos para tener presencia de infraestructura, pero también en el futuro tenemos que discutir ahí cómo marcamos presencia en infraestructura y en condiciones en campos de hielo. Lo dejo en la mesa, Presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Miguel Ángel Calisto. Tiene la palabra el diputado Pablo Cast. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los ministros presentes y a su equipo. Yo creo que acá estamos, de alguna manera, juntando dos temas que, en mi opinión, tenemos que evaluar si amerita amarrarlos o condicionar uno con otro. Uno tiene que ver con el marco normativo que queremos aplicar para el desempeño o cómo se desarrolla nuestra presencia en el territorio antártico, y otro que tiene que ver con el proyecto de inversiones y el proyecto de largo plazo que queremos construir en este territorio. Y creo que al menos vale la pena darle una vuelta a ver si vamos a condicionarlo, porque yo creo que son temas distintos y deberíamos avanzar, no por ponernos de acuerdo en uno, deberíamos postergar el otro. Y en eso discrepo un poco con lo que se ha planteado acá. Creo que deberíamos avanzar rápidamente, sobre todo si es que ya hay ciertos acuerdos, ya hay un estudio avanzado del marco normativo que se va a aplicar. Y en ese contexto, como miembro nuevo de esta comisión, quisiera pedirle también a los ministros y también a los asesores que han visto este tema un comparativo con cómo se va a implementar este marco normativo con el marco normativo de otros países que están superpuestos en nuestro territorio con las reclamaciones. No tenemos una visión, porque de alguna manera esto va a tener que conversar con unas normas de vecinos que van a estar incluso en base colindantes. Y segundo, cómo se está evaluando el impacto de nuestra legislación, o sea, lo que se está planteando en este proyecto, con las normas también de los vecinos, digamos, o sea, bilateral este tema. Solamente quería hacer esa consulta y esa apreciación. Me parece que deberíamos avanzar en el marco normativo. Tenemos urgencias medioambientales que normar, regular, que están muy antiguas, y creo que no podemos condicionar la inversión a este marco. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Pablo Cast. Se ofrece la palabra, dudas, consultas a nuestros ministros. Viendo que no hay más consultas ni dudas, le brindamos la palabra respectivamente al ministro de Relaciones Exteriores y a nuestro ministro de Defensa para resolver algunas inquietudes que han surgido en el contexto de esta comisión. Muchas gracias, Presidenta. Aquí quisiera también dar una respuesta en dos planos: el plano más general político, el mío, y las otras preguntas con respecto a los temas específicamente técnicos las voy a dejar en manos de Camilo Sangüesa, quien es, por su formación y cargo, un experto en esta materia, igual que el equipo que lo acompaña y la dirección que integra. Yo quisiera subrayar mucho el concepto de oportunidad. Esto es que ha manifestado la senadora Goich. Yo creo que eso es lo central, observar esto como una oportunidad. En segundo punto, quisiera subrayar esto como una invitación al diálogo y a perfeccionar aquello que se vaya presentando ante el Parlamento. Importante también es el tema del ritmo, del tiempo. Creo que si nos enfrascamos, pero esto es una decisión completamente de ustedes, desde luego, en una discusión que tiene que ver con el sentido profundo de lo que va a ser ha de ser en el futuro, además,
la presencia de Chile en la Antártica y lo ponemos como una condición previa para poder seguir avanzando en esto, que yo le veo más bien un carácter técnico, que tiene muchos elementos de reparación, de infraestructura también, y de reforzamiento de lo que allí hay. Creo que quedar enfrascados en esa dualidad de opciones nos complica y retarda el proyecto. Creo que esto es necesario verlo, y este es otro punto. Al analizarlo, es muy bueno observar lo que están haciendo los otros países que están presentes en la Antártida. Y quiero decirles que países como Colombia, por ejemplo, está haciendo un gran esfuerzo, ni decir Brasil, la presencia. Ahora, nosotros tenemos los mismos recursos, no disponemos de los mismos recursos, es cierto, pero hay que tener en cuenta que en la Antártica, según mi modesta experiencia, no se trata solamente de que cuando uno no hace las cosas y no hace innovaciones se va quedando atrás, sino que va retrocediendo, pero en forma muy rápida, por el avance mismo de los otros países que algunos de ellos han visto con mucho interés en nuevas oportunidades, y se va también retrasando por el daño que van sufriendo los equipos. Por lo tanto, yo creo que aquí la oportunidad, el ritmo y el sentido de urgencia relativa, ahora más allá de lo que es este proyecto, sí, pero en el sentido de la urgencia que tenemos de ver esto y avanzar, es importantísimo. Quiero también señalar que hay que entender que la presencia de los países en la Antártica tiene un componente que es de tipo científico, que es también de tipo militar, pero fundamentalmente no en el sentido del uso de las armas, sino que en el sentido del adiestramiento y la preparación que necesitan cierta institución en esa zona para poder operar bajo las condiciones adversas que existen allí. Quiero decirle lo que implica un rompehielos, por ejemplo, lo que implica la reacción frente a emergencias, todo lo que es el transporte, todo lo que es el suministro también de alimentación. Todo eso necesita de gente muy especializada, formada, y que en forma permanente esté en capacidad también de ser reemplazada. Por lo tanto, yo miraría con ojos muy positivos la presencia de efectivos militares en una región, además, donde las armas obviamente no tienen un rol, pero lo vería con confianza. Yo eso sí lo invitaría a observar desde ese punto de vista. Y desde luego, la parte científica yo creo que es central, es la única forma de mantener también una suerte de rol dentro de lo que son los liderazgos regionales. Quiero decir que cuando habló el ministro Espina de esa nave que tiene un presupuesto de 220 millones de dólares, se trata de un rompehielo, y que INACH cuenta con una nave que se llama Karpov, que significa albatros de ceja oscura, negra, y es una nave que la obtuvo, entiendo, INACH de la Armada, refaccionó y está prestando su servicio científico. Quiero también subrayar, y con esto yo estaría prácticamente terminando lo sustancial, que no se puede separar la Antártica lo que es la ciencia y la investigación de lo que son los servicios que de una u otra forma uno podría erróneamente vincularlos exclusivamente con el turismo. Es decir, para la zona de Magallanes, por ejemplo, es altamente importante, y para Chile en general es importante porque hay competencia de otros países vecinos, que se vea a Punta Arenas o algún puerto de Chile como el ingreso ideal para llegar a la Antártica. Esto porque los barcos, las naves que van a hacer investigaciones, las naves que van a hacer las investigaciones en la Antártica necesitan un último puerto de recalada, y eso ofrece grandes oportunidades que son de tipo económico para esa misma zona. Nosotros estamos en una competencia allí seria, en este caso con Argentina, y eso ha tenido un impacto también en la economía, lo saben mejor los representantes de la región, sobre
Chile y sobre Argentina, que se puede medir en la modernización y el crecimiento de algunas ciudades de ambos países. Y por último, quisiera mencionar algo que acá se dijo. Creo que es importante, desde luego, estar muy atento a lo que son las posibilidades obvias de overlapping de atribuciones y de soberanías. Eso está presente, eso se considera y se actúa a diario teniendo reconocimiento de esa realidad en términos de demandas territoriales. Pero yo vería esto, para cerrar, como una gran oportunidad que se abre y hay una decisión clara que se está impulsando, que se intenta articular. Dicho esto, quisiera decir también, ya que estamos en esta sesión, que en el día de hoy hubo una nueva sesión del Comité de Integración entre Arica y Tacna, que ha traído unos resultados interesantes, el deseo de ambas partes de avanzar en ciertos temas que hasta ahora no se había querido abordar, pero se ha abordado de forma conjunta, y me alegro mucho de poder compartir dentro de esta comisión esa realidad. Aprovechemos esta oportunidad, tratemos de impulsarla y veámoslos como una gran oportunidad a la cual se le pueden colocar claramente los plazos y también una suerte de comisión de seguimiento para que tengamos un avance efectivo. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, ministro. Si me permite, también para cosas... Disculpe, presidente. Sí. Si me permite darle la palabra al señor Camilo Sangüesa, para que responda a cosas muy precisas que se preguntaron. Sí, creo que vamos a pedir una prórroga en el contexto de algún acuerdo para efectos de prolongar un poquito más la sesión porque nos está pillando un poco el tiempo. Pero le brindamos inicialmente la palabra al ministro de Defensa, don Alberto Espina, para dar respuesta a algunas inquietudes que también surgieron en ese ámbito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy amable, yo comparto plenamente lo que ha dicho el señor canciller. Yo quisiera sí hacerme cargo de algunas aseveraciones que me parecen muy importantes clarificar. Si me permite, mi estimado y gran querido amigo. Mire, en primer lugar, solo una de las misiones de las Fuerzas Armadas, una de cinco, es la soberanía e integridad territorial. Las Fuerzas Armadas tienen 5 misiones. La defensa nacional. La segunda es las emergencias y las catástrofes. Quienes llegan en las emergencias y las catástrofes son las Fuerzas Armadas. Y eso no es un tema de soberanía e integridad territorial. Y quienes las cubrimos y llegamos, quienes llegaron en el terremoto del 27F, cuando Talcahuano estaba en el suelo, fueron los infantes marinas. En el incendio aquí en Valparaíso, quienes actuaron inmediatamente fue la Armada. Quienes hicieron el puente aéreo, cuando se han producido cada una de las catástrofes lamentables en nuestro país, es la Fuerza Aérea. Y quienes realizan labores cuando se producen incendios en la 6ª, 7ª y 8ª región y nadie podía atravesar, fueron la BOE, la Brigada de Operaciones Especiales. Y nada que tiene que ver de eso. Sí, no estoy cuestionándote. Estoy diciendo que es muy importante y te voy a explicar después el desarrollo científico. Quiero decir que es bueno porque muchas veces no se sabe y esto es una oportunidad que quede constancia en un acta. La tercera misión nuestra son las misiones internacionales. Las Fuerzas Armadas cumplen operaciones de paz, operaciones de cooperación, que son extraordinariamente vitales para Chile en su reinserción al mundo. Quiero solo decirles que el 95% o el 90%, me puede corregir el canciller, de todo lo que es las exportaciones chilenas circulan por el Pacífico y por el mar. La cuarta misión que tenemos nosotros es la ayuda social y el apoyo social, que ya lo vamos a nombrar en alguna oportunidad. Los niños de Chiloé no se atenderían si no llega la Fuerza Aérea y la Armada. No lo atendería nadie. A mí me tocó, como primera gestión como ministro, suscribir un convenio con el Ministerio de Salud para que los niños pudieran ser vacunados, si no esos niños nunca se vacunaban. No lo estoy justificando, estoy diciendo nomás para que exista en la historia fidedigna de la ley una comprensión. Y la quinta labor son los intereses territoriales. Y la Antártica está puesto no de la perspectiva, está puesto de la perspectiva de la soberanía, pero de interés territorial. Yo quiero decirle que nosotros tenemos, por cierto, la soberanía también. Nosotros tenemos en el territorio
terrestre, llamémoslo así, 750.000 kilómetros cuadrados. En el territorio marítimo nuestro, marítimo, zona económica exclusiva, 3,4 millones de kilómetros cuadrados, en donde tenemos un 41% de áreas protegidas. Quienes la vigilan, quienes la custodian nuestros recursos del futuro, para nuestra futura generación, que no dice relación con conflictos bélicos ni nada por el estilo, es la Armada. Ellos son los llamados a proteger. Y tenemos además, le quiero contar, 26 millones de kilómetros cuadrados que estamos obligados a vigilar, para lo cual tenemos 8 fragatas, 2 de las cuales están hoy día en probablemente el proceso de no poder seguir funcionando si no las renovamos. Hago mención no contestándole al diputado Boric, porque no tiene nada, no dice eso en relación, sino que solo quiero decir que la labor de las Fuerzas Armadas no solo se limita a la labor de soberanía cuando actúa, sino que se extiende, además de esa, a otras funciones y labores que se realizan habitualmente y que muy pocas veces son conocidas. Yo creo que se plantea que un tema bien de fondo por los diputados que he visto y la senadora, pero que no puede significar frenar este proyecto, que es, este proyecto requiere muchas perfecciones. El camino es, si uno avanza en este proyecto, presenta un proyecto nuevo. Yo lo veo en mi experiencia después de haber sido 16 años diputado, orgullo lo fui, y haber sido 12 años diputado y 16 años senador, que yo creo que este proyecto requiere obviamente estudiarse, analizarse, mejorarse, perfeccionarse, sustituirlo, pero empezar el camino de nuevo, yo les voy a decir una cosa, mi experiencia es mala. Yo creo que este proyecto se puede, sin duda hay que mejorarlo. Yo me parece bien que ustedes inviten a distintas organizaciones para que podamos hacerlo y que se haga en serio y se vea un estatuto con proyección a futuro, porque este estatuto ustedes tienen la suerte de ser autores de lo que va a ser las normas que van a regular la Antártida chilena por los próximos 50 años, 70 años. Hay que hacerlo muy bien. Pero no tener un marco regulador del Antártico hoy día, siendo la puerta de la Antártica, es, perdónenme, una insuficiencia inaceptable. Obviamente, paralelamente tiene que haber un área de inversión económica y desarrollo económico que el país tiene que hacer también de acuerdo a las realidades económicas que tiene. Yo quiero señalarle a ustedes que nosotros tenemos esta misma exigencia en la Antártica, me la hacen a mí permanentemente Arica y Iquique con razón. Entonces el país tiene una cantidad de... Pero a mí no me... Mire, uno tiene que invertir, pero lo importante es lo que se señalaba aquí, que tiene que tener etapas por las cuales vaya cumpliendo, que se sepa cuál es el desarrollo. A veces puede ser más prolongado en el tiempo, pero se sepa. Yo le voy a decir proyectos que nosotros planteamos en el Consejo Antártico. Construcción del Centro y Subcentro Antártico Internacional, pendiente. Proyecto de construcción de la dársena de Punta Arenas, pendiente. Construcción de los muelles en Puerto Williams y Bahía Fields, este último con la definición de su infraestructura. Quiero decirle que la Bahía Fields no tiene muelle, una cosa insólita. Proyecto de fibra óptica austral y posible conectividad hacia Puerto Williams y la Antártica. Recuperación de la capacidad de oro mantenida en mar, que es la única que hay. Porque si no estuviera, si la Fuerza Aérea mañana dijera, mire, ¿sabe qué más? Yo lo declaro esto zona que no vamos a seguir aterrizando, no tengo plata para mantenerlo, le voy a decir que nadie aterriza en la Antártica. Entonces, hago esto para ponerlo en el siguiente contexto. Se tiene que avanzar paralelamente en un buen proyecto, por lo cual yo estoy de acuerdo con usted. Esto no se puede sacar a tontas y a locas, porque lo que se saca mal en la legislación pena por muchos años. Pero hay que hacerlo, hay que ser metódico, ustedes son gente joven, y no digo gente joven porque yo me sienta viejo, sino porque para esto hay que tener una visión de futuro, de ganas, como he visto en algunos parlamentarios de Punta Arenas, lo hemos trabajado, creo que ustedes dos pueden trabajarlo, también los parlamentarios nuestros de mi coalición, pero a esto hay que ponerle corazón, hay que ponerle ganas, hay que ponerle tinca. Porque este sí que es una herencia gigantesca que se puede dejar y estoy seguro que la ciudadanía lo va a valorar permanentemente. Y agrego lo siguiente. Se planteaba el tema del desarrollo científico. También quiero señalar lo siguiente. La Fuerza Armada cumple un desarrollo científico gigantesco en Chile. Mirar la Fuerza Armada en la perspectiva solo militar es un profundo error. Si el buque antártico no tiene ni una misión de guerra, por favor, y se financia con recursos de la Defensa Nacional. Son 220 millones de dólares que a mí me acaba de tocar firmar una de las cuotas, porque esto usted sabe que son proyectos de largo plazo. Se construyen ASMAR, vayan a ver ASMAR. Yo los invito a ver lo que son jóvenes profesionales chilenos construyendo, jóvenes profesionales de la Universidad de Concepción, con un desarrollo tecnológico. Yo digo, ¿cómo nadie sabe que hay jóvenes profesionales chilenos de clase media, familias de esfuerzo, chiquillos que han entrado a la universidad y que están hoy día o van a empezar a avanzar en forma gigantesca? El submarino que estamos, Lautaro, que estamos nosotros construyendo,
Vean ustedes, yo los invito, vayan lo que es el desarrollo de ese submarino con una tecnología avanzada que Chile la está desarrollando y que está ahorrando una cantidad muy importante. Y quiero decirle que los submarinos y todos nuestros armamentos son polivalentes, significa que sirven para vigilar nuestras costas. Al lado de las 200 millas chilenas, si ustedes llegan y la van a ver, poquitos kilómetros más allá, está lleno de buques que están extrayendo nuestros recursos naturales. ¿Quién cuida que se respeten las 200 millas? Entonces, el desarrollo científico de las Fuerzas Armadas es un desarrollo muy potente, que se desarrolla con mucha fuerza, que permite... Les voy a dar un ejemplo. En el gobierno del presidente Piñera en el año 2014 se estableció la Estación Polar Científica Glaciar Unión. Está a 2.000 kilómetros de la isla, la base Frey, y está solo a 1.000 kilómetros del polo. A 1.000 kilómetros del polo. Esa fue una conquista de desarrollo científico chileno gigantesco. A nosotros nos gustaría que existieran, por supuesto, otros operadores de la Antártica, porque quiero decirles que nosotros, con recursos de la Defensa Nacional, se trasladan a la Antártica todos aquellos que quieran ir al Estado. Y me dice con toda razón la Fuerza Aérea y los demás, pero cuéntenme una cosa, ¿por qué nosotros somos...? Hay que reparar la isla, la base Eduardo Frei, que no es una base militar. ¿Y quién pone los recursos? De la noche a la mañana. ¿Quién saca los recursos? ¿Quién tiene que resolver? Usted algún día va a ser a lo mejor ministro de Defensa y va a tener que resolver y decir, ¿sabe qué más? Yo tengo que resolver, aquí le quito plata. Entonces, la defensa en la Antártica cumple un rol de soberanía evidente, pero cumple un desarrollo, una misión de desarrollo científico gigantesco. Pero no hay duda que eso no significa que vaya a monopolizarlo, que tiene que tener un desarrollo científico mucho más grande en distintas áreas, y todo lo que sea mejorar la participación de los civiles en la Antártica, bienvenido sea. Termino respecto del Consejo de Política Antártica. Este consejo lo integra el ministro, lo preside, integra el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, y luego vienen 4 ministerios que son Hacienda, Economía, Medio Ambiente. Y cuando se habla del Estado Mayor Conjunto, le voy a explicar por qué ocurre el Estado Mayor Conjunto. El Estado Mayor Conjunto se incorporó porque las Fuerzas Armadas, para actuar en conjunto y que no se entienda y separadamente cada institución, tienen un Estado Mayor Conjunto, que es la modernidad de las Fuerzas Armadas chilenas y de todo el mundo. Es decir, hay una autoridad que aglutina a la Fuerza Armada y le permite tener una política de trabajo conjunto sobre esto. Entonces, yo lo que creo, concluyo, uno, que debiera avanzarse en este proyecto con la cautela, la prudencia, pero con el ánimo, las ganas y el deseo de sacar adelante este proyecto. Yo sé cuando uno tiene ganas de sacar los proyectos adelante o no. Segundo, obviamente tener una planificación de recursos de acuerdo a las necesidades del país que permita invertir. Tercero, no hay duda que poner el acento en el desarrollo científico. Y no hay duda que ese acento en el desarrollo científico nosotros queremos fomentarlo. Fíjense que a mí me llaman hace un tiempo atrás los organizadores del encuentro Congreso del Futuro, donde vienen varios premios Nobel. Resulta que los que tienen que trasladarlo es la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea me puede decir perfectamente bien, oiga, pero ¿y por qué tengo que trasladarlo yo? ¿Qué operación lo hace feliz? Porque sabe que es un desarrollo científico importante de alta magnitud. O sea, yo lo que quiero simplemente es decirle que hay que trabajar en los dos frentes, que las Fuerzas Armadas tienen un aporte muy importante que es en el desarrollo científico, que obviamente el desarrollo científico tiene que ser mucho más allá y hay muchas otras instituciones que deberían hacerlo. Nosotros estamos todavía muy en pañales en el desarrollo científico en la Antártica. Deberíamos tener un desarrollo mucho más potente, generar incentivos para que nuestros científicos se vayan para allá y hacer un efecto colaborativo entre los distintos organismos que participan. De tal manera, su señoría, que yo creo que las opiniones que se han dado son extraordinariamente valiosas. Les lo felicito por la prudencia para legislar, porque alguien podría decir, bueno, legislemos rápido. Yo creo que es un error, pero sería un error también, lleva 4 años este proyecto, que sobre pretexto de mejorarlo, pase a ser esos proyectos que después uno tiene que celebrar los decenios que llevan en el Parlamento y no los decenios de que son aprobados. Entonces, yo creo que todas esas ideas se pueden incorporar. Hay un equipo que está trabajando, Cancillería, con el Ministerio de Defensa. Nosotros lo hacemos porque somos los únicos operadores. No sabe el agrado que nos gustaría, para terminar, que hubieran otros operadores y no fueran solo las Fuerzas Armadas, porque nos encantaría que fueran otros los operadores que pudieran ayudarnos en esta labor que se realiza. Muchas gracias, señoría.
Muchísimas gracias, ministro Alberto Espina, por esta clara y contundente exposición por la visión política respecto a lo que significa este emblemático e histórico proyecto para una comisión que tiene justamente este sentido, que es el de legislar por territorios tan apartados como lo es Antártica Chilena y tantos otros. Algo más que agregar, ministro. Lamentablemente, en virtud del tiempo, ha sido un poco escaso, pasa volando el espacio de la sesión. Tenemos que tomar algunos acuerdos antes de culminar, pero les dejo el espacio para que se puedan despedir por lo menos de los integrantes de la comisión. Y vamos a suspender un minuto para nuevamente iniciar la sesión y tomar acuerdos mínimos respecto a lo que va a significar el avance de este proyecto en la Comisión de Zona Extrema. Reinicia la sesión. Agradecemos la atención, la consideración de los integrantes de la comisión. Diputado Carlos Ignacio Kuchel, usted estaba pidiendo la palabra. Presidenta, es que creo que no tomamos formalmente el acuerdo que más o menos insinuamos con el diputado von Müllenbrock y el diputado Calisto en orden a consultar sin el ánimo de obstaculizar el trámite del proyecto propiamente tal, consultar por este calendario de inversiones y obras que se consideran al margen, no estamos solamente como información, y pedir que tomemos ese acuerdo y lo enviemos a las autoridades pertinentes. Gracias, Presidenta. Antártica. El plan presupuestario. Muchísimas gracias, diputado Carlos Ignacio Kuchel. Diputado Galleguillos. Presidenta, yo comparto lo que decía Kass, que él discrepaba de algunas mociones que se presentaron en la mesa, porque nos fuimos por dos carriles distintos. Sí. Y el más importante era este. No digo que no sea importante lo que propone Carlisto ni usted, don Carlos, pero creo que lo que dijo el diputado Boric es muy razonable. Este proyecto tiene trámite de urgencia. Y cuando él expone que faltan personalidades docta en esta materia, porque así lo entendí, creo que va a faltar tiempo. Y mientras nos demoramos, y no se trata de obstaculizar el proyecto, sino que mientras nos demoramos, ¿cierto?, en tomar una decisión, lo que decía el ministro, que no sea un obstáculo, que no se frene. No, pues si no es por capricho propio, es una cosa que tiene que estar bien evaluada y donde estén representadas todas las opiniones de los que tienen que ver con esta materia. Si al final nosotros somos receptores, ¿cierto?, de una opinión científica, si se quiere, en un momento determinado, pero tenemos que aprobar, y hay que aprobar bien. Entonces, yo apoyo la moción del diputado Boric de sacarle el carácter de urgencia y entrar definitivamente a solicitar que estas personalidades que él nombró, que las conoce mejor, seguramente tiene más antecedentes que nosotros, las traiga acá a la mesa. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Galleguillos. Señor secretario. Presidenta, solamente para informarle a los miembros de la comisión que naturalmente no estuvieron presentes en la discusión de este proyecto en la legislatura anterior, de que la Secretaría le ha preparado un documento donde hay un resumen de los invitados, para que ustedes sepan a quiénes se invitó y de por qué este proyecto quedó detenido en la Comisión de Zonas Extremas, porque en general concordaron mucho con lo que expresó la señora Goic. ¿Ya? En el sentido que primero había un desacuerdo, había una descoordinación entre defensa y relaciones exteriores que motivaron las indicaciones que se presentaron en el año 17, que este proyecto tiene indicaciones de la señora Bachelet, ¿ya? Que lo modificaron en algunas partes sustanciales del proyecto, que el Ejecutivo no hizo mención en esta exposición si las van a mantener o no las van a mantener esas indicaciones, pero a través de estas pequeñas síntesis ustedes van a poder dar cuenta de cuál fue la visión que tuvo la anterior composición de la Comisión de Zonas Extremas, para que puedan tomar en virtud de esas consideraciones la lista de invitados que ustedes quieren escuchar y por dónde podría enreglarse la tramitación del proyecto, Presidente.
Muchísimas gracias, señor secretario. La verdad que proponer, porque lo han planteado y lo han canalizado de esta manera, además de solicitar información respecto a lo que significa el plan de inversiones destinado justamente a este proyecto y todo lo que va a significar las obras en distintos ámbitos de desarrollo en Antártica, inicialmente extender la invitación a la intendenta de Magallanes y luego a el director del Instituto Chileno Antártico. Entiendo que por lo menos son dos visitas fundamentales, esenciales en el contexto de este proyecto. Por tanto, por lo menos pido la anuencia, recibo comentarios respecto a si les parece que pudiéramos invitarlos para la próxima semana, el próximo día miércoles, un poco para ir avanzando respecto a lo que significa este proyecto tan importante. Diputado Gabriel Boric. Fuera de Chile justamente por eso, entonces le consultaría la disponibilidad, pero ¿cuál es la urgencia? Tiene simple urgencia. Simple urgencia. O sea, 30 días, ¿no? Pero la urgencia está hecha presente el día 3 de julio. 3 de julio, eso ya está por vencerse esta urgencia. Pero yo creo que en el fondo van a tener que retirarla. Van a tener que renovarla entonces, pero a lo que voy es que Marcelo Lepe, que es el director de INACH, vive en Punta Arenas. Como saben, no es tan fácil ni tan barato los viajes, y además él tiene una agenda como director de INACH bien internacional. Entonces este proyecto debiera ser una de sus prioridades, pero para que lo consideremos... La semana subsiguiente, claro, digamos eso. A la intendente ya era en la semana subsiguiente. Eso, si quiere le pregunto al tiro si es que puede venir... Gracias, diputado. ¿El día 8? El próximo miércoles es 8 de agosto. ¿Qué día cae? 8 de agosto y el 15 es feriado. Tendría que ser el 22. Y estamos en semana distrital. No. Sí, 22 es distrital. 21 es distrital, no. 22 no es, la 29 es distrital. 22 es legislativo. ¿Le digo el 22? 22. Sí. Mejor a la segura. Claro, a la segura. Y la tramitación del proyecto lo suspendemos por la semana siguiente para recibir al Consejo que no pudo venir ahora. El Consejo Municipal de Natales. Claro. Ya. Y perdón, yo creo, no recuerdo en qué trámite quedó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entiendo que ya salió de la comisión mixta. Pero creo que en este tema en particular sería interesante... Déjame preguntarlo antes, pero conocer la opinión de la autoridad encargada de la ciencia en Chile. O sea, si la Antártica es el territorio de la ciencia y de la paz según los tratados internacionales, tenemos que saber un poquito qué es lo que opinan ellos sobre este tratado. Creo que es bueno que la ciencia se meta más en el tema antártico. Pero Jorge Guzmán ya es puesto acá varias veces. Pero también el intendente y el director del Instituto Chileno Antártico. No, porque el director del INACH es nuevo. Antes habías puesto Retamales y el actual es Marcelo Lepe. Jorge Guzmán vino, sí. Marcelo Lepe. Marcelo es Lepe, el actual. sí, es el actual. Antes era José Retamales, que cambió este año. Entonces, ¿por qué Presidenta, por qué no nos da a los que nos interese el tema, denos un par de días y le mandamos por WhatsApp una lista de invitados más sustantiva, no con el ánimo, como decía el diputado anterior, de retrasar el proyecto, sino de discutirlo como corresponde con el tiempo que sea necesario? Me parece. Pero Marcelo Lepe, por cierto, es el seguro. Muchísimas gracias, diputado Gabriel Boric. Diputado Miguel Ángel Calisto. Sí, Presidenta, solamente para precisar y para que no quede en el ambiente como que las intervenciones, me imagino que puedo interpretar a los parlamentarios que estuvimos en esta línea, en ningún caso es condicionar el proyecto, o sea, nunca es el ánimo, ha sido el ánimo, más bien es conocer la inversión, conocer los proyectos a 4, 8, 10 años, me imagino que hay una proyección a largo plazo de la inversión que se va a hacer en la Antártica. Y por supuesto, el interés es absolutamente de que durante esta legislatura podamos sacar el proyecto que ya sufrió un traspié y que efectivamente quedó pendiente y quedó en el camino. Por lo tanto, yo creo que también es una oportunidad, Presidenta, para que nosotros como comisión, seguramente va a ser uno de los pocos proyectos que van a llegar a esta comisión, si es que no es el único, tenemos que tener la meta de efectivamente sacarlo adelante.
Eso, Presidenta. Gracias, diputado Miguel Ángel Calisto. La verdad es que yo concuerdo en algo que tiene que ver con que, en realidad, que hay dos miradas súper compatibles. Nada es excluyente. Por un lado, conocer cuáles son los rieles de inversión que va a realizar el Estado en territorio antártico y, por otro lado, pensando además que se viene toda la discusión presupuestaria, que es una contingencia que también nos va a marcar como comisión respecto a este proyecto. Y por lo pronto, por lo menos, sugerir también la propuesta que realiza el diputado Gabriel Boric de poder definir durante esta semana, de aquí al día lunes, una nómina de invitados posibles que pudieran estar acá presentes en la Comisión de Zonas Extremas desde la próxima semana, desde el día 8 de agosto, el día 22 de agosto y, bueno, lamentablemente el 29 estamos con semana distrital. Pero comenzar a entender que esto tiene que ser una prioridad. Está la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, por tanto, la urgencia yo entiendo que está instalada transversalmente, pero, insisto, por un lado la transversalidad y no es incompatible, por un lado ver el plan de inversiones para el territorio y por otro lado brindarle el ojo político que requiere también este proyecto tan fundamental, no solamente, lo dijimos acá, para la Antártica ni para Magallanes, sino que para todo el país. Este es un tema de soberanía nacional, este es un tema que debe tener mirada de Estado más que de gobierno de turno y por tanto yo creo que ahí no nos podemos perder. Así que propongo que el diputado Gabriel Boric de aquí al día lunes ojalá pudiéramos contar con la nómina de posibles invitados que usted nos pueda sugerir y trabajarlo en conjunto para proponérselo a los integrantes de la Comisión de Zona Extrema. Diputado Valtolú. No sé los que saben, porque yo no tengo idea de la Antártida, los que están más cerca, cómo funcionan los otros países que están ahí, porque el ministro dijo que esta es la puerta de entrada a la Antártida. Entonces me gustaría saber si podemos tener qué es lo que hacen los otros países, si nosotros les prestamos servicio, porque nosotros estamos fabricando un barco, 220 millones de dólares, y los vamos a llevar a ellos y vienen con las plata para poder invertir y nosotros vamos a gastar plata en construir un barco. Entonces, efectivamente me gustaría saber cómo lo hacen los otros países, porque nosotros nos estamos desgastando en invertir allá, es cómo llegamos allá. Entonces, podríamos tener una lista también de los recursos que ha invertido otros países, no sé si se puede hacer un comparado, qué es lo que tenemos nosotros y qué es lo que tienen los otros países, para poder decir si tenemos tiempo o no tenemos tiempo para... Presidente, perdón, ¿por qué no le encargamos ese estudio a la biblioteca del Congreso? Que nos haga un análisis comparado de las inversiones que hacen los distintos países en la Antártida. ¿Ya? ¿Cómo llegan ellos a sus lugares de Ya. Muchísimas gracias, diputado Valtolú. La verdad es que vamos a oficializar esa solicitud de información a la Biblioteca del Congreso Nacional, un poco para hacer este comparativo de inversiones respecto a los distintos países que están haciendo ahí soberanía y que están haciendo un aporte importante. Sí, claro. Por haberse cumplido entonces con su objeto, se levanta la sesión. Muchas gracias.